Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con la profe Patricia de Historia y Julieta de Formación Ética y Ciudadana nos preguntamos, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Tiziana Abigail Vargas y me lo pusieron en base a una protagonista de una película, y Abigail me lo pusieron porque ya lo tenían planeado desde antes que nazca. Mi nombre es Zaira Geraldine y mi mamá lo eligió porque significa que domina con su lanza. Me llamo Sofía Geraldine Zipcar. Sí sé por qué se me pusieron ese nombre. Me pusieron Sofía en honor a mi abuela y me pusieron Geraldine en honor, aunque siga viva, a la hija de Chaplin. La identidad es lo que nos identifica a nosotros como personas. La identidad son las características que tiene cada persona. La identidad es lo que nos hace únicos. El nombre influye en la identidad de una manera positiva, porque el nombre nos identifica de las demás personas. Aunque haya varias personas con el mismo nombre, cada uno tiene distintas cualidades. Mi nombre mi mamá lo eligió porque ella pensaba que antes de nacer yo ya iba a dominar. Porque nos hace ser únicos y diferentes a los demás. Sí, porque si no tenemos un nombre no vamos a tener cómo nombrarnos. Sí, siempre nos identifica, aunque muchos tienen diferentes cualidades y el nombre en sí tiene un significado y a veces esos significados los cumplimos. Yo creo que sí, porque nos hace diferentes al resto de las personas. Buen día. Venía a renovar mis documentos. Bien. Tiene que llenar el formulario. Gracias. Hola. Sí. ¿Te acuerdas de la carpeta? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Soy siempre el mismo? Buenos días, señor. ¿Qué se le ofrece? Sí, tengo que hacer la renovación del DNI. Muy bien. Tiene que llenar este formulario, luego pasa y pide el número. ¿Necesito saber quién soy? ¿Soy lo que quiero ser? ¿O soy lo que otros necesitan que yo sea? Nuestro documento nacional de identidad tiene nuestro nombre, apellido, género, fecha de nacimiento, huella digital y mucha más información.
Nos asignan un número único que nos identifica y a la vez nos diferencia del resto de los seres humanos. Además, es una identificación con la que contamos las y los ciudadanos para todos esos casos que por mandato legal deba ser presentado, como es el caso del voto. Pero el DNI no es un fiel reflejo de nuestra identidad, porque ella va mucho más allá. La identidad que se construye dentro de una familia, una comunidad y una nación tiene aspectos singulares que nos permiten diferenciarnos de las otras y los otros y aspectos comunes que hacen posible nuestra identificación y comunicación con los demás. No todo esto está plasmado en el DNI. El nombre que ahí aparece, elegido por nuestros cuidadores o cuidadoras, nos identifica, nos acompaña desde que nacemos y muchas veces alrededor de eso hay historias, acuerdos, conflictos. Los nombres refieren a la historia, a la nuestra, la propia, a la historia de nuestra familia, muchas veces remitiendo a generaciones pasadas. También a la historia del pueblo, la ciudad, del país de nacimiento. Hay mucho por reflexionar detrás de algo tan sencillo como el nombre. ¿Vos sabés quién eligió tu nombre? Si detrás de esa elección hay una historia. ¿Conoces el significado de tu nombre? ¿Por qué pueden cambiarse los nombres? ¿Qué relación hay entre el nombre y nuestra identidad individual y colectiva? Los nombres personales son un bien simbólico. Esto quiere decir que forman una trama de sentidos sociales que van más allá de la palabra en sí. Pueden dar estatus, referir a personas famosas, ídolos, a eventos de la naturaleza, a héroes de la patria. En cada momento histórico, social y cultural hay nombres que se ponen de moda, que refieren a ciertas clases sociales y a una infinidad de culturas que se expresan a través de los mismos. Cuando nos asignan un nombre al nacer, se ponen en juego una serie de expectativas y mandatos que se incluyen implícitamente en la decisión de otros y de otras. Aunque hoy nuestro nombre puede modificarse si no nos sentimos identificados o identificadas con él. A partir de la Ley de Identidad de Género 26.743 de 2012, podemos elegir cómo llamarnos y modificar nuestro nombre. Artículo 1. Derecho a la identidad de género. Dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo a su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de él o los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Artículo 2. Definición. Se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Cuando yo era muy pequeña pensaba que había habido un error en la genética o en mi vida y que yo en realidad tenía que nacer mujer y que en un momento eso se iba a corregir o por la naturaleza o por obra por alguna hada mágica. Entonces, los primeros años de mi vida fueron, encorsetado en ese pensamiento de que yo era una mujer. Entonces después yo seguí avanzando en la vida y a través de conocer el feminismo me di cuenta que no era mujer y que mi sitio en el mundo, mi manera de pararme y de construirme era ser travesti. Artículo 3. Ejercicio. Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. No solo tenemos un nombre propio, sino que nombramos las cosas, tangibles e intangibles, y al nombrarlas ordenamos nuestro mundo.
A través del lenguaje construimos y ordenamos la realidad en la que vivimos y podemos compartir la vida con otras y otros. La identidad de una persona constituye un proceso que comienza cuando nacemos. No se agota en el dato biológico de su existencia física, sino que abarca todos los aspectos que componen a los sujetos humanos. Estos aspectos incluyen a su familia, no necesariamente biológica, la asignación de un nombre propio, su identidad de género, la inserción dentro de una comunidad, con su lengua, su cultura, su territorio y su historia colectiva, a partir de cuyos relatos es posible construir la propia historia. Aunque solemos asociar la palabra identidad a la construcción de nuestro ser como individuos, podemos pensar que además compartimos identidades que son grupales, que son colectivas, ¿no? Es decir, de las identidades de los pueblos, las comunidades, las sociedades. Estas se van gestando en la práctica cotidiana y es resultado del intercambio que se produce en la vida social. Estos intercambios ocurren permanentemente dentro de la propia cultura y con otras. Pero los encuentros entre culturas no siempre fueron ni son pacíficos. Una de las formas de reacción frente a lo diferente es el rechazo, la denigración, la hostilidad, el desprecio y la exaltación de los rasgos propios. Que la población del mundo es intercultural es un concepto cada vez más aceptado. Pero los conflictos que desencadenaron guerras y exterminios en los últimos 100 años y en la actualidad revelan que sigue vigente el rechazo entre culturas y la valoración negativa de las mismas de acuerdo a ciertos parámetros hegemónicos. La identidad individual y colectiva es dinámica. Esto quiere decir que está en constante cambio. Sí, esas modificaciones tienen que ver, entre otras cosas, con los cambios en las prácticas cotidianas de los pueblos, la sanción de nuevas leyes, el encuentro entre culturas, las necesidades económicas de las personas y sociedades, la globalización. La identidad no es fija, no es una esencia. Es una construcción social. A pesar de esto, muchos rasgos de nuestras identidades individuales y colectivas nos determinan como sujetos y aparecen en nosotros y nosotras como parte de lo que somos. Hablamos de la importancia del lenguaje para dar existencia. Lo que no se nombra parece invisible, oculto. Cuando nos nombran nos dan un lugar. Estamos ahí para las y los otros. Pero ¿qué implica ser nombrados? ¿Qué implica ser nombradas? El deseo de reconocimiento en los sujetos humanos es tan vital como el deseo de satisfacer necesidades biológicas. El filósofo Svetan Todorov establece una diferencia fundamental entre vida y existencia. ¿Y cuál sería la diferencia que hace entre vida y existencia? Mientras que todos los seres vivos, plantas, animales y humanos necesitan vivir y para eso necesitan satisfacer sus necesidades biológicas, el sujeto humano es el único entre los seres vivos que además de vivir necesita existir. Y existir va mucho más allá de la vida. La existencia tiene que ver con poder ser para otros y otras. No hay existencia sin otros ni otras. Además, podríamos reconocer la existencia de sujetos que ya no viven, pero siguen siendo reconocidos y nombrados. También podría darse el caso de alguien que aún vive, pero que siente muy debilitada su existencia. Es decir, personas que tienen vulnerados el reconocimiento de su existencia. O que ese reconocimiento no es garantizado por el Estado, sino en otros espacios o por otros colectivos. Cuando hablamos de inclusión social, no nos referimos solamente a una cuestión económica, nos referimos también a esto, a una cuestión existencial. Los sujetos que no están incluidos pueden estar sufriendo el debilitamiento de su existencia, no porque no la tengan, sino porque la misma no está siendo reconocida. Es el caso de la vulneración de los derechos humanos. Entonces, partiendo de la necesidad de reconocimiento que tenemos todos los seres humanos y de la posibilidad de que nuestra existencia se vea debilitada por la falta de inclusión, discriminación y negación de nuestra identidad, ¿cuándo estamos frente a un caso de negación de nuestra identidad? ¿Cuándo estamos frente a un caso de negación de nuestra identidad? Tomemos el caso de Nina, la compañera de Samba. La señal infantil Paca Paca estrenó un nuevo capítulo de la asombrosa excursión de Samba en el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro el 8 de noviembre del 2020.
Por primera vez, el dibujo animado ubica como protagonista a Nina, la amiga afrodescendiente de Samba. El eje central de la nueva propuesta pone el foco en tópicos como la búsqueda de la identidad y la importancia de la comunidad afro en el contexto de la Revolución de Mayo. El asombroso mundo de Samba es una serie de televisión animada que recrea la historia argentina desde la mirada de Samba, un niño oriundo de Formosa que viaja al pasado y se convierte en testigo y participante de acontecimientos como el proceso de independencia del territorio nacional, entre otros. Saturnina, o Nina, es una niña mazamorrera que se encuentra con Samba por primera vez cuando él aterriza en Buenos Aires colonial y le brinda ayuda. Presentada como una eterna enamorada de grandes próceres como Manuel Belgrano, fue dada a conocer como Niña hasta el año pasado, en donde la búsqueda de su propia identidad cobra protagonismo. Niña sueña con su padre, un esclavo liberto africano que decide enrolarse en el ejército para comprar su libertad, y eso le impulsa a dejar su tarea como vendedora ambulante y emprender, junto a Samba, un viaje para encontrarlo. En el marco de esa búsqueda personal, un soldado lastimado le recuerda su verdadera identidad. Ah, hablaba mucho de vos. ¿En serio? ¿Qué le decía? Decía que eras una nena brillante, como tu nombre. ¿Mi nombre? Saturnina. Saturnina. Me había olvidado de mi nombre. ¡Niña! ¡Niña! ¡Esta empanada está fría! Me llamo Saturnina. No importa cómo te llames. Trae la comida como se debe. Saturnina. Tanto me dejaron de nombrar que me olvidé cómo me llamaba. Es importante que te llamen por tu nombre. Niña, antes de ser nombrada a partir de un apodo que enfatizaba su condición social, es rebautizada. ¿Qué garantiza hoy el marco legal asociado a los derechos del niño? La Convención de los Derechos del Niño de 1989 plantea que todos los niños y niñas deben ser anotados inmediatamente después de su nacimiento, contando con el derecho a tener un nombre y a conocer, en la medida de lo posible, a su familia. The Convention calls on all of us to help the children of the world. We all have to turn the promises of the Convention into a reality on every part of the globe. Además, los estados deben garantizar la preservación y el respeto de la identidad. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los estados deberán prestar la asistencia y protección apropiadas para restablecer rápidamente su identidad. ¿Desde cuándo existe el concepto de identidad tal como lo conocemos hoy? Para pensar el concepto del reconocimiento de la identidad individual, es necesario que nos remontemos a la paulatina consolidación del Estado moderno. Con las monarquías absolutas también se van configurando los estados nacionales, que viven un desarrollo unido a una revolución comercial y se fortalece con viajes y conquistas hasta culminar con la primera revolución industrial a fines del siglo XVIII. A eso hay que unir una revolución científica y técnica y la consolidación de un nuevo valor, el del individuo como sujeto moral con dignidad humana. O sea que la modernidad plantea por primera vez la idea de individuo, valorando su desarrollo en la tierra y justificando sus decisiones, no solo con argumentos religiosos, sino también con teorías científicas y racionales. Entre otras cosas, va abriéndose el camino la idea de que prima el mérito personal por encima del de nacimiento. Entonces, en la modernidad podrían decir que uno no es por dónde nace, sino por lo que hace. Exacto. La consolidación de este tipo de Estado impulsa un doble reconocimiento. En primer lugar, el de la identidad personal e individual. Es el Estado el que empieza a registrar a los individuos que forman parte de su territorio. Y al mismo tiempo impulsa un proceso de construcción de la identidad nacional,
donde todos los habitantes de un territorio se reconocen como colectivo identitario, dando paso así a los llamados estados nacionales del siglo XIX. ¿Cuáles son las características de los estados modernos que los diferencian de la Edad Media? Al dejar paulatinamente de lado a los estados cristianos, el poder y la política se van legitimando cada vez más sobre sus propias bases, o sea, sobre la racionalidad del individuo. Es decir, separar a la política de la administración de lo religioso, lo dogmático. Sí, creando ámbitos separados para cada instancia, la política y la religión, el Estado avanza autónomamente en su proceso de construcción política. A partir de la Revolución Francesa aparece el registro civil, es decir, el servicio público donde se inscriben los nacidos, la afiliación, el nombre y apellido de las personas, los fallecimientos reales o presuntos, los matrimonios. Las diferentes comunidades se diferencian entre sí por sus diferentes costumbres, razas, el habla. Sí tiene identidad porque cada uno tiene sus cualidades, costumbres, razas, colores, tipos, nombres, etc. Un grupo de jóvenes no va a tener los mismos pensamientos que un grupo de adultos. Es importante nombrarlos para poder identificarlos. Y bueno, vamos a tener cómo identificarnos. Es importante nombrar los espacios que habitamos para poder identificarnos. No tiene identidad porque no vamos a saber nombrarlo a lo que queremos. No tiene identidad porque no tiene un nombre, no tiene algo con el cual se identifica. Aunque algo no tenga nombre, igual se lo identifica por sus características. ¿Se preguntaron alguna vez por la identidad nacional? ¿Por qué somos argentinos? Durante el siglo XIX se dio el proceso en el que surgieron los estados modernos. En ellos la nación se sostiene por la convicción de los habitantes de pertenecer a una comunidad con características culturales e históricas propias, diferentes de los demás países. No los une la persona de un rey, sino ese sentimiento de pertenencia. Así fueron los estados nacionales consolidados quienes construyeron un discurso nacionalista que buscó unir a la población a partir de una historia y de un proyecto en común. Muchas veces construida a partir de grandes héroes nacionales que funcionaron como ejemplo para las generaciones futuras. Lo hizo inventando o creando una tradición, estableciendo y muchas veces imponiendo una lengua común para todos y todas. También con la construcción de símbolos patrios, banderas, escudos, himnos y fundamentalmente los rituales y ceremonias que se encargaron año tras año de formar ciudadanos nacionales que se reconocieran en ese ser superior que era la nación. La identidad del pueblo argentino fue sufriendo modificaciones a lo largo de su historia. Por eso está conformada por una multiplicidad de culturas. En parte porque una de las patas fundamentales de la construcción de nuestro Estado-Nación fue lograr construir una identidad nacional que pueda homogeneizar la diversidad de la población en el territorio. Recordemos que la inmigración europea es parte de este proceso en el cual se consolida el Estado-Nación. Sabemos que el objetivo de las políticas migratorias del periodo no solo fue convocar mano de obra para el pujante modelo agroexportador que se estaba consolidando, sino que también la élite política pensó en la inmigración como una forma de traer esta cultura asociada al progreso y la civilización a nuestro territorio. Obviamente ubicando a la cultura europea en un pedestal, en desmedro de las culturas preexistentes. El encuentro entre culturas en Argentina se dio entre europeos y pueblos originarios y la cultura afrodescendiente presente en el territorio desde tiempos coloniales.
Esta diversidad en la conformación de la sociedad impulsó al Estado-Nación a desarrollar políticas de homogeneización social y cultural, construyendo un discurso nacional y criollo, incluyendo a aquellos sujetos que formaban parte de este imaginario y excluyendo a quienes no respondían a los cánones de los que algunos consideraban la verdadera nacionalidad. La historia argentina, desde principios del siglo XX, es entonces la historia de la lucha de diversos actores sociales colectivos que buscaron y buscan aún el reconocimiento de su identidad. Durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, fue el propio Estado argentino el que violó el derecho a la identidad a través de un plan sistemático de sustracción de la identidad y de apropiación de los niños, hijos de detenidos desaparecidos. Este hecho histórico puso en evidencia que el derecho a la identidad debía ser explicitado para que fuera considerado un derecho humano fundamental y, por lo tanto, una responsabilidad de los estados garantizarlo. El derecho a la identidad fue, y sigue siendo, una construcción que nace de una necesidad y que da lugar a un derecho. Derecho que antes de 1976, antes del terrorismo de Estado, no había sido formulado como tal. Esos logros, convertidos en derechos, son el resultado de una lucha y obra gestada, vivida, transitada, defendida y desarrollada por las abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas, apoyadas desde diversas disciplinas, psicología, genética, derecho, antropología, señalaron al mundo la necesidad de que la identidad fuera considerada un derecho humano fundamental y, por lo tanto, pasara a ser responsabilidad de los estados garantizarla. Reflexionar sobre la importancia de saber de dónde venimos es una responsabilidad que tenemos como personas y, por ende, como sociedad. La sustracción de la identidad no es solo un problema de las abuelas o de las familias afectadas, sino de todos y todas los y las argentinas. Debemos asumir como sociedad la búsqueda de los nietos, las nietas que tienen sustraída la identidad y garantizar la vigencia plena de este derecho para quienes están en esa situación, como también para la sociedad en su conjunto, que recupera su identidad colectiva en cada encuentro. Veía fotos nuestras de muy chiquitos, de bebés, pero nunca veía fotos de ninguno de los embarazos. Como también me acuerdo que me miraba al espejo y, a modo de juego, siempre pensaba que atrás del espejo estaba la realidad. Como que atrás del espejo había una cámara y yo estaba en una película. Siempre había algo que me decía, hay una parte de mí que no conozco. La identidad de las personas necesita ser acreditada. Al nacer nos otorgan nuestro primer documento, la partida de nacimiento, en el que se incluyen nuestros datos, nombre, apellido, horario, lugar de nacimiento, el nombre de nuestros padres, madres, nuestra huella digital. La identidad y el registro de la misma en un documento facilitan la garantía y el reconocimiento por parte del Estado de nuestros derechos, así como también la preservación de nuestra cultura y lazos familiares. Por eso lo tenemos que entender así como sociedad, no como casos individuales. Esto no me pasó a mí, le pasó a una sociedad entera. Esto no me pasó a mí, le pasó a mi familia que me buscó durante 28 años. No me pasó solamente a mí, sino le está pasando a mi hijo. Ese también es un gran ejemplo de abuelas. Vivir la búsqueda intensa, incansable, con valentía, con todos los condimentos que les quieras poner, pero ellas viven con alegría. Esta alegría, sin duda, está motorizada por este amor que te digo, que es canalizar esta gran tragedia por el trabajo, por el amor. Con ese ejemplo uno no tiene más que seguir ese camino. La lucha por el derecho a la identidad involucra un plano institucional y colectivo, a la vez que moviliza historias personales y únicas. Recorrer el camino a la reconstrucción de la identidad es un proceso ligado a resignificar la experiencia de la propia existencia, que en muchos casos está atravesada por ocultamientos, mentiras, experiencias dolorosas que exigen de tiempos personales para cada uno de los jóvenes y las jóvenes restituidos. Yo nací estando mi mamá secuestrada. Y me robó una familia militar, me cambió la identidad y me ocultó la verdad. Yo fui a parar con una familia de un teniente coronel
donde estuve hasta febrero del 2000. Fui durante 30 años una persona desaparecida. Como vimos a lo largo del programa de hoy, la identidad no es rígida, es dinámica. Tiene algunas constantes, pero se va transformando a lo largo de nuestra vida y en relación con nuestras experiencias personales y colectivas. La identidad se va armando a partir de las múltiples identificaciones que tenemos con las otras y los otros. Seguramente tenemos rasgos que hemos tomado de alguna persona cercana o no, pero cuando se incorporan en nosotros y nosotras, se modifican, se entrelazan con otras características que nos hacen diferentes de los demás. Las experiencias de la niñez, los afectos, las relaciones cercanas, las dificultades y las oportunidades forman parte de la construcción de nuestra propia forma de ser, de nuestra propia identidad. Derechos fundamentales como la libertad, la alimentación, la vivienda digna, el trabajo, la salud, la educación son fáciles de comprender y de apreciar. No requieren grandes explicaciones para que se entienda su razón. Pero hay un derecho fundamental que no se ve a simple vista, tal vez porque es tan obvio que pareciera no tener que explicitarse. Es el derecho a la identidad. El derecho de cada uno y cada una a saber quién es y a poder expresar la identidad de acuerdo a su autopercepción. Y entender a la identidad como un proceso porque se reafirma y reestructura a lo largo de toda la vida.